Vamos a empezar este vídeo sobre logaritmos con la definición matemática de logaritmo en base a de b. Así es como se expresa esta expresión, logaritmo en base a de b. Y se dice que el logaritmo en base a de b es un valor c si a elevado a c es igual a b. ¿Qué significa esto? Pues que el logaritmo en base 2 de 4 deberá de ser un número de manera que 4 sea igual a 2 elevado a este número. Por tanto, en este caso debemos elevar a 2 el 2 para que nos dé 4. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Veámoslos con otro ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16. Tiene que ser un valor de tal manera que 16 tiene que ser igual a 2 elevado a ese número. Como potencia se ve bastante más sencillo comprobar y saber que 2 elevado a 4 es igual a 16. Por tanto, el logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque 2 elevado a 4 es 16. Otro ejemplo lo tendríamos como logaritmo en base 3 de 27. Tendríamos que ver 27 tiene que ser igual a 3 elevado a un número. En este caso sería 3. Por tanto, logaritmo en base 3 de 27 es 3, porque 3 elevado a 3 es 27. Y así podríamos seguir de forma intuitiva calculando logaritmos. Por ejemplo, para que quede bien claro, logaritmo en base 5 de 125 tiene que ser igual a un número, de manera que 5 elevado a ese número sea igual a 125. Se puede calcular de forma sencilla que este número tiene que ser 3. Por tanto, el logaritmo en base 5 de 125 es 3, porque 5 elevado a 3 es igual a 125. De la definición ya obtenemos pues rápidamente dos conclusiones. Primero, que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0, porque si logaritmo de cualquier base de 1 tiene que ser un número, de manera que 1 tiene que ser igual a elevado a ese número. Por las propiedades de las potencias, sabemos que para que nos dé una potencia el valor 1, esa potencia tiene que estar elevado a 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1. Por tanto, ya sabemos que el logaritmo en cualquier base de 1 nos va a dar 0. Y otra conclusión que podemos sacar rápidamente es que logaritmo de cualquier base, en este caso a, de a siempre es 1. Si volvemos a aplicar la definición, tenemos que el logaritmo en base a de a tiene que ser un valor, de manera que a, el argumento, tiene que ser igual a la base elevado a ese número. Evidentemente, para que a sea igual a, este número tiene que ser 1. Por tanto, sería 1. Un ejemplo numérico sería el logaritmo en base 5 de 5. Tiene que ser un número, de manera que el 5 del argumento tiene que ser igual al 5 de la base elevado a ese número. Pues es fácil ver que si elevamos 5 a 1, obtenemos el 5. Por tanto, logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Evidentemente, los logaritmos no siempre van a ser tan sencillos.
son potencias exactas como las que tenemos aquí y eso va a ocurrir muy pocas veces. Por tanto, necesitamos unas propiedades básicas para poder manejar los logaritmos más complejos. Estas propiedades son las que podemos ver aquí. Son tres propiedades elementales que nos dicen que si el logaritmo en cualquier base del producto es igual a la suma de los logaritmos de los argumentos. O lo que es lo mismo, para ver esta primera propiedad cómo se aplica, si tuviésemos que hallar el logaritmo en base 2 de 16 por 8, tenemos el logaritmo de un producto, aquí tenemos el producto, pues nos dicen que podemos descomponerlo en suma de dos logaritmos. En el primero ponemos el primer argumento y en el segundo argumento, que sería el 8. Y en este caso, ¿a qué número tenemos que elevar 2 para que nos dé 16? Pues sería el 4. Y en el segundo, ¿a qué número debemos elevar el 2 para obtener el 8? En este caso sería 3. Por tanto, el logaritmo de este producto será igual a 7. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador menos logaritmo del denominador. Si por ejemplo tuviésemos el logaritmo en base 3 de 27 entre 9 y quisiésemos aplicar esta propiedad porque tengo un cociente, según la propiedad, esto sería igual al logaritmo en base 3 del numerador menos el logaritmo en base 3 del denominador. Estos dos logaritmos se pueden intuir fácilmente. El primero, ¿a qué número debemos elevar el 3 para obtener 27? Sería 3. Y en el segundo, ¿a qué número debemos elevar el 3 para obtener 9? Sería el 2. Por tanto, la solución sería 1. La tercera propiedad nos dice que si tenemos logaritmo de una potencia, es igual al exponente por logaritmo de la base. Para eso, lo que vamos a hacer es calcular el logaritmo en base 2 de 32. Si lo hacemos intuitivamente, según la definición que teníamos al principio, ¿a qué número debemos elevar el 2 para obtener el 32? Entonces sabríamos que logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5, porque 2 elevado a 5 es 32. Ahora bien, si aplicamos esta tercera propiedad, primero factorizaríamos el argumento, o sea, el 32. 32 es igual a 2 elevado a 5. Según la tercera propiedad, como tengo una potencia dentro del logaritmo, podemos tomar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo de la base. Y, como hemos visto aquí al principio, el logaritmo en base 2 de 2, o sea, cuando la base y el argumento son iguales, esto es igual a 1. Por tanto, 5 por 1 es 5. Como vemos, sale igual, ya se haga por la definición o aplicando la propiedad. Por último, tenemos no una propiedad propiamente dicha, sino una expresión que se denomina cambio de base, con la cual podemos cambiar un logaritmo que tengamos en una base cualquiera a una base que nosotros elijamos. Evidentemente, la que elijamos dependerá del problema donde estemos usando esa propiedad. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 2 de 5,
y quisiéramos ponerlo, por ejemplo, en base 10, pondríamos el cociente de logaritmo en base 10 de 5 dividido logaritmo en base 10 de 2. Y ahora tendríamos que calcular el logaritmo en base 10 de 5 y base 10 de 2. Evidentemente no son potencias exactas, el 10 de 2 y el 10 de 5, por tanto podríamos utilizar, en este caso, la calculadora. Eso significa que si nos fijamos en todas las calculadoras suelen tener dos tipos de logaritmos. Logaritmos en base 10, aunque los logaritmos en base 10 se expresan solamente con las letras log. O sea, aquel logaritmo donde no está expresada la base se supone que es base 10. Por tanto, son iguales poner logaritmo con el 10 que no poner el 10. Y también el denominado logaritmo neperiano. Se denomina logaritmo neperiano aquel logaritmo que tiene como base el número e. Por tanto, si nosotros quisiésemos hacer logaritmo en base 2 de 5 con la calculadora, en principio no podríamos, porque nada más que tenemos logaritmo en base 10 y logaritmo neperiano. Por tanto, si nosotros hacemos el cambio de base del logaritmo en base 5 de 5 y lo cambiamos a base 10 o lo cambiamos a logaritmo neperiano, ya podríamos calcular con la calculadora cada uno de estos logaritmos y hacer la división. Por tanto, el cambio de base es muy útil para pasarlo un logaritmo cualquiera a la base que más nos convenga.